El grito del niño fue un clavo brillante y afilado clavado en el silencio polvoriento de la calle principal de Mercy. No provenía del salón, ni de la escuela. Provenía de la parte trasera de un carro negro pulido, con sus lonas atadas cerradas. El sonido se cortó con un golpe húmedo y amortiguado. Un hombre corpulento con un abrigo a medida, Elias Cray, estaba de pie en la parte trasera del carro, limpiándose las manos con un pañuelo. Sonrió a la multitud congelada en su lugar. La ofrenda, anunció Cray, con voz suave como una piedra de río, ha sido aceptada. La deuda está saldada. En la tierra frente al carro, una mujer sollozaba, retenida por dos jinetes de Cray. Un hombre, su esposo, yacía inmóvil a su lado, con una mancha oscura en el pecho. Él había objetado. El precio por protección acababa de subir. No podían pagar en monedas. Cray había aceptado el pago en carne. Su hijo de 10 años. Todo esto, el viejo en el porche de la casa de huéspedes lo vio a través de ojos entrecerrados. Era un elemento fijo allí, como un mueble desgastado. Un viajero dormido, asumían. Cabello gris delgado, un abrigo demasiado pesado para el calor de la tarde, manos cruzadas sobre un vientre plano. No se movió ante el grito. Solo otro cobarde que elegía no ver. La mirada de Cray recorrió la calle, desafiando a cualquiera. Pasó sobre el viejo sin un parpadeo. Que esto sea una lección en comercio, dijo. Un trato es un trato. Fue entonces cuando ella se movió. El Ara Vance salió de la puerta de la tienda de artículos secos. No gritó. Solo caminó, su falda larga levantando polvo, su postura recta como el cañón de un rifle. Sus ojos, del color del cielo tormentoso, estaban fijos en la madre llorosa. Llevaba un cantimplora de agua. Apártese, señorita Vance, dijo Cray, con su sonrisa tensándose. Esto no concierne a una maestra de escuela. El Ara se arrodilló, ignorándolo. Liberó a la madre del agarre de los jinetes, susurrando bajo y firme. Le ofreció la cantimplora. Un acto simple de cuidado humano en un tableau de transacción monstruosa. Era un desafío. Uno de los jinetes, un bruto con dientes rotos, la miró con lascivia. Cosa bonita. ¿Quieres tomar el lugar del chico? Al jefe le gusta la variedad. Cray se rió. El sonido era peor que una amenaza. La mano de El Ara, en la cantimplora, se puso blanca en los nudillos. Un recuerdo destelló, violento y caliente, otro rostro lascivo, un pueblo diferente, el olor a whisky y a serrín. Su propio grito impotente, tragado por la risa. Forzó el recuerdo hacia abajo, lo enterró profundo donde guardaba todo lo demás. No miró hacia arriba. En el porche, la mano derecha del viejo tembló. Solo una vez. Un temblor, como si una cuerda hubiera sido pulsada profundo dentro de él. Sus párpados se levantaron una fracción. Observó a El Ara. Vio el miedo que ella dominaba, la dignidad que empuñaba como su único escudo. Envíen el carro a la cresta norte, ordenó Cray a sus hombres. Terminaremos el circuito. Este pueblo entiende las nuevas tarifas ahora. Inclinó su sombrero en burla hacia El Ara. Hasta el próximo mes, maestra. El conductor chasqueó las riendas. El carro negro comenzó a rodar, llevando su pequeña y silenciosa carga hacia las colinas áridas. El lamento de la madre resonó en los edificios con fachadas falsas. La multitud se dispersó, con rostros avergonzados, apresurándose hacia puertas y callejones. La calle se vació, dejando solo el cuerpo, la mujer afligida y El Ara. ¿Y el viejo? El Ara ayudó a la mujer a ponerse de pie, su propia fuerza apenas suficiente. Al girarse, sus ojos finalmente se encontraron con los del viejo. No eran los ojos nublados y distantes que ella había asumido. Eran de un azul pálido y cortante, como hielo de invierno. Y estaban enfocados, con una claridad que le robó el aliento. En ese segundo, él no era un viejo pasajero. Era un soldado evaluando un campo de batalla. Luego, la mirada desapareció. Cerrada.
Dio una tos débil y sibilante, dejó que su cabeza se inclinara hacia atrás contra la silla, y pareció dormir una vez más. El ara se quedó clavada. ¿Lo había imaginado? Un destello en el polvo junto a las huellas del carro captó su atención. Caminó hacia allí, se agachó y lo recogió. Era un botón de latón simple, estampado con un águila desgastada. Debía haberse arrancado del abrigo del chico mientras lo arrastraban. Aún estaba cálido por el sol. Cerró su puño alrededor de él, el metal mordiendo su palma. Una reliquia diminuta e inútil de una infancia robada. Miró al norte, hacia las colinas donde el carro había desaparecido. Miró al viejo dormido, formándose una sospecha fantasmal. Luego miró hacia abajo al botón en su mano. ¿Quién en este pueblo olvidado de Dios, pensó, va a hacer una sola maldita cosa? La pregunta colgaba en el calor. Detrás de sus ojos cerrados, el viejo no estaba durmiendo. Estaba escuchando. Al crujido desvaneciente del carro. A los pasos en retirada de el ara. A un sonido diferente, el fantasma de la artillería, décadas atrás, y los gritos de hombres que no pudo salvar. Su mano izquierda se deslizó bajo su abrigo, sus dedos encontrando no un arma, sino un pequeño y duro paquete envuelto en cuero metido contra sus costillas. Lo tocó, una vez. Su paz, tal como era, acababa de ser violada. La matemática era simple. Se había incurrido en una deuda. Elías Cray, sonriendo en su silla de montar mientras cabalgaba, pensó que la contabilidad del día estaba completa. Estaba equivocado. El libro mayor acababa de abrirse. Y el hombre dormido en el porche era su entrada más antigua y oscura. El botón de latón del chico estaba sobre la mesa de la cocina de el ara, una acusación diminuta a la luz de la lámpara. El resto de Mercy había corrido sus cortinas, tratando de olvidar. El ara no podía. El lamento de la madre era una astilla en su mente. ¿Quieres tomar el lugar del chico? La burla del jinete se enroscaba alrededor de ese otro recuerdo más antiguo, el aserrín, la risa. Lo empujó hacia abajo, con fuerza. La acción era el único antídoto para la memoria. Tomó el viejo Colt Neddy de su padre de su escondite en el contenedor de harina. Era pesado, desconocido. Lo cargó con manos temblorosas, cada clic del cilindro demasiado fuerte en la habitación silenciosa. Era una maestra de escuela, no una pistolera. Pero alguien tenía que seguir. Alguien tenía que ver. Apagó la lámpara y se deslizó hacia la calle iluminada por la luna. El porche de la casa de huéspedes estaba vacío. La silla del viejo estaba vacante, con una impresión fantasmal en la tela. Por un momento, sintió una punzada tonta de decepción. ¿Qué había esperado? ¿Qué él estaría esperando con un par de revólveres? Se movió como una sombra más allá de los últimos edificios y hacia el matorral, siguiendo las huellas surcadas del carro negro. La noche era vasta, fría y llena de dientes. Cada susurro era un jinete. Cada forma era un pistolero. A una milla de distancia, encontró el carro. Estaba abandonado en la boca de un cañón estrecho, el equipo desaparecido. La lona colgaba abierta, revelando una oscuridad vacía. Su corazón latía contra sus costillas. ¿Llegaba demasiado tarde? Se acercó sigilosamente, el Colt extendido con ambas manos. Un gemido bajo vino desde adentro. Subió trepando, arrancando la lona hacia atrás. Una forma pequeña yacía acurrucada en la cama de tablones. El chico. Estaba vivo, atado y amordazado, sus ojos abiertos por el terror. Pero estaba solo. Sin guardias. Era una trampa. Tenía que serlo. SHHH, susurró, cortando sus cuerdas con su navaja de bolsillo. Te voy a sacar. Las cuerdas cayeron. Le quitó la mordaza de la boca. Él no lloró. Solo miró más allá de ella, su respiración viniendo en jadeos cortos y agudos. Está bien, dijo, atrayéndolo hacia ella. Nos vamos. Él dijo que esperáramos, susurró el chico, con voz ronca. ¿Quién dijo? El hombre de hierro.
Antes de que pudiera preguntar, el cañón resonó con el sonido que temía, cascos de caballos. No desde el pueblo. Desde dentro del cañón. Los hombres de Cray estaban regresando. Y ella estaba iluminada en la cama del carro. Lo empujó hacia abajo. No te muevas. Se agachó en la abertura, el colt un peso muerto en su mano. 4 jinetes emergieron de la penumbra, liderados por el bruto con dientes rotos. Disminuyeron la velocidad, viéndola. Vaya, mira lo que encontramos, se burló el bruto. La maestra vino por un reembolso. El niño se va conmigo, dijo el ara, con voz temblorosa. Los hombres rieron. El sonido era exactamente como lo recordaba de su pasado. Desbloqueó el miedo, y la inundó. Su dedo se congeló en el gatillo. No podía respirar. No podía disparar. Puedes irte, dijo el jinete, sacando su pistola lentamente, saboreando su parálisis. Pero te irás sola. O no te irás en absoluto. Una nueva voz cortó la noche, plana y final como el martillo de un juez. Ella no se irá sola. Vino de las rocas sobre la boca del cañón. Todas las cabezas se volvieron. El viejo estaba allí, silueteado contra el cielo estrellado. Pero no era viejo. No en postura. Estaba erguido como una vara, un abrigo largo y oscuro colgando de sus hombros. En cada mano, un Colt Peacemaker brillaba tenuemente a la luz de las estrellas. No estaba durmiendo. Estaba preparado. ¿Quién demonios eres tú?, escupió el jinete principal. La voz del viejo se oyó, desprovista de alarde, desprovista de miedo. Era simplemente una declaración de hecho. Soy el Marsal de Hierro. Y ustedes están bajo custodia. Los jinetes rugieron de risa de nuevo. Murió abruptamente. Porque el viejo se movió. No era la velocidad de un pistolero joven. Era la precisión terrible y eficiente de una ejecución mecánica. Bajó las rocas, no corriendo, caminando. El primer jinete disparó. La tierra saltó a los pies del viejo. Él no se inmutó. Su brazo derecho se extendió, firme como un riel. El Colt habló una vez. Una flor roja floreció en el pecho del jinete. Cayó de su silla. Silencio, más profundo que antes, tragó el eco del disparo. Los otros 3 se despegaron, pistolas ladrando. Destellos de cañón iluminaron el cañón como relámpagos frenéticos. El ara se arrojó sobre el chico. A través del caos, lo vio. El Marsal de Hierro. Era una estatua en la tormenta de plomo. Se volvió, su pistola izquierda disparando. Un segundo jinete se agarró la garganta y cayó. El Marsal recibió un impacto. Una línea ardiente a través de su hombro izquierdo que lo hizo girar medio círculo. Usó el impulso, completando el giro, su Colt derecho tronando de nuevo. Un tercer hombre gritó, herido limpiamente en la rodilla. El cuarto, el bruto, entró en pánico. Giró su caballo, clavando sus espuelas para huir de regreso al cañón. El Marsal enfundó su Colt izquierdo en un borrón. Su mano libre se metió en su abrigo largo y emergió con una estrella de Serif, no cualquier estrella. Estaba empañada, antigua, con puntos afilados. Echó su brazo hacia atrás y la lanzó, no como un hombre, sino como una catapulta. La estrella zumbó por el aire, una raya plateada. Se hundió en la espalda del jinete en fuga con un golpe sólido. El hombre bramó, desplomándose hacia adelante, su caballo galopando salvajemente en la oscuridad. Luego, silencio verdadero. El humo de las armas flotaba como niebla espectral. El Marsal estaba en medio de él, recargando sus Colts con gracia mecánica. La herida en su hombro supuraba oscuramente. No parecía notarlo. El ara bajó del carro, el chico aferrándose a ella. Miró al hombre que había pensado que era un fantasma. Caminó hacia el jinete con la estrella en la espalda, que gemía en la tierra. Colocó una bota en la espalda del hombre, agarró la estrella y la sacó con un crujido enfermizo. La limpió en el abrigo del hombre. Volvió sus ojos azul invernal hacia el ara. ¿Puedes montar?
Ella solo pudo asentir. Lleva al chico. Toma el caballo de ese. Señaló al primer hombre que había matado. Regresa al pueblo. Al sheriff. El sheriff trabaja para Cray, espetó ella. Un destello en sus ojos. Reconocimiento. Entonces despierta al predicador. Despierta al herrero. Despierta a todos. Diles que la ofrenda ha sido devuelta. Y que el recolector está llegando. ¿Quién eres?, susurró ella. Miró más allá de ella, hacia el cañón oscuro, hacia el corazón del dominio de Cray. Te lo dije. Ahora ve. Mientras el ara levantaba al chico en la silla, vio al marsal arrodillarse junto al jinete herido al que había disparado en la rodilla. El hombre suplicaba. La voz del marsal era demasiado baja para oír. Hizo una sola pregunta corta. El jinete respondió, frenético, apuntando más profundo en el cañón. El marsal asintió. Luego, con una misericordia que heló la sangre de el ara, le disparó limpiamente entre los ojos. Se puso de pie, enfundando la pistola. No la miró de nuevo. Simplemente comenzó a caminar, una figura solitaria y erguida, hacia la boca del cañón oscuro. Siguiendo el rastro. El ara espoleó el caballo hacia el pueblo, el chico a salvo delante de ella. Pero su mente estaba de regreso en el cañón, con dos imágenes girando, el viejo dormido en el porche, y el ángel de hierro de la muerte que había salido de la noche. Una pregunta gritaba en su cabeza, más fuerte que todos los disparos. ¿Qué acabo de desatar? El amanecer era una herida sangrienta en el horizonte cuando el ara cabalgó de regreso a Mercy, con el chico envuelto delante de ella. No fue en silencio. Cabalgó directamente a la iglesia y golpeó la campana con la culata del colt de su padre hasta que el pueblo se derramó, con ojos legañosos y temerosos, en la calle. El chico ha sido devuelto, gritó, con voz ronca. Los hombres de Cray están muertos en el cañón. Y un hombre al que llaman el marsal de hierro está caminando directamente hacia los dientes de Cray. El nombre no significaba nada para la mayoría. Pero vio su efecto en los viejos. El herrero dejó caer un martillo en su pie. La viuda Gabel se persignó. Su miedo tenía una nueva capa, más antigua. El sheriff Cobb, un hombre carnoso con la plata de Cray en su chaleco, se abrió paso entre la multitud. ¿Mataste hombres, señorita Vance? Eso es un delito de horca. No los maté yo, dijo, sosteniendo su mirada. Lo hizo el marsal. Y va por Cray después. La pregunta es, ¿de qué lado estás cuando llegue aquí? Un murmullo recorrió la multitud. Era la primera grieta en el muro de su complacencia. El ara llevó al chico a su madre. Su reencuentro lloroso fue una acusación silenciosa y poderosa contra cada hombre que había mirado hacia otro lado. Al girarse, exhausta, hacia su pequeña casa, el sheriff Cobb la agarró del brazo. Marsal, siseó. ¿Tiene un nombre? No lo ofreció. Descríbemelo. Lo hizo. Los ojos pálidos, el cabello gris, la calma terrible. El rostro de Cobb se volvió del color de la ceniza. Soltó su brazo como si se quemara. Red, respiró, una palabra no destinada a sus oídos. No puede ser. Es un fantasma. Tropezó de regreso hacia su oficina, con terror a su paso. El ara guardó el nombre. Red. En el cañón alto, el marsal caminaba. Su hombro era un nudo apretado de fuego, pero el dolor era un viejo compañero. Lo mantenía alerta. Siguió el rastro del jinete en fuga, una salpicadura de sangre oscura en la piedra. El rastro llevaba a un puesto fortificado, una puerta de madera tosca bloqueando el cañón, una torre de vigilancia sobre ella. Dos hombres holgazaneaban junto a la puerta. Lo vieron, una figura solitaria acercándose a través de la niebla del amanecer. Se rieron. ¿Perdido, viejo? Esto es propiedad privada. El marsal no rompió su paso. He venido por Elías Cray. Ah, sí, el guardia levantó su rifle. Te detendrás ahí mismo. Las manos del marsal fueron un borrón. Los Colts se alzaron, rugieron como uno.
Ambos hombres cayeron, sus rifles repiqueteando. El sonido resonó, y el cañón despertó. Gritos vinieron de la torre. Un rifle ladró, astillando roca a sus pies. Enfundó una pistola, sacó la estrella de Sheriff de su abrigo y la lanzó. Giró hacia arriba, un arco imposible, y se enterró en la garganta del fusilero. El hombre cayó de la torre. Silencio de nuevo, más pesado que antes. Empujó la puerta desierta. Más allá yacía el corazón de Cray, un valle exuberante y robado con una casa señorial, graneros, un pequeño ejército de manos. Y lo estaban esperando. Una línea de 10 hombres, armados y listos, estaba entre él y el porche de la casa, donde Elías Cray mismo estaba sentado, sorbiendo café. Cray se puso de pie, un aplauso lento resonando en el valle silencioso. Magnífico. Oí los disparos. Una guerra de un solo hombre. Debe ser el famoso Marsal de Hierro, del que he oído historias de fantasmas. Pensé que estabas muerto, William Red. El nombre colgaba en el aire. El Marsal, Red, no dijo nada. Siguió caminando hacia la línea de hombres. Dijeron que eras el mejor alguacil que el territorio jamás tuvo, continuó Cray, con voz conversacional. Hasta que no lo fuiste. Hasta que dejaste que todo ese tren de vagones de colonos muriera en Defiance Pass. Hiciste masacrar a tu propia partida. ¿Cómo te llamaron los periódicos después de eso? El Marsal de Hierro, o, el loco de lata. Un recuerdo detonó detrás de los ojos de Red, los gritos del paso, el olor a vagones quemándose, los gritos de guerra apaches, sus propias armas vacías, sus hombres yaciendo muertos por su orgullo, su cálculo equivocado. El peso de la estrella que había tirado ese día. Siguió caminando. El dolor ya no estaba solo en su hombro. He hecho mi investigación, sonrió Cray. El pasado de un hombre es su punto más débil. ¿Viniste aquí por redención? ¿Para salvar a un niño pequeño? ¡Qué pintoresco! Red estaba a 20 pasos de la línea de hombres. Ellos amartillaron sus rifles. Pero aquí está lo que no investigaste, Marsal, dijo Cray, con su sonrisa volviéndose venenosa. ¿Esa maestra por la que estás protegiendo tan caballerescamente? ¿Elara Vance? Red se detuvo. Sus ojos se clavaron en los de Cray. Oh, sí, Cray saboreó la reacción. La bonita Elara. Huyó de una mala situación en el este, ¿no? Una chica de Selún que pensó que podía ser maestra. Pero los hombres tienen necesidades, Marsal. Y yo tengo hombres. Uno de los míos la reconoció. De ese mismo Selún. El mundo se estrechó al rostro sonriente de Cray. Me ha contado cosas íntimas sobre ella. Cray se inclinó hacia adelante. Si das un paso más, lo enviaré de regreso a Mercy con unos amigos. No la traerán aquí. La visitarán en esa pequeña escuela. Y la reacostumbrarán a su vieja profesión hasta que no quede nada más que el recuerdo que fallaste en proteger. Red estaba congelado. El chico en el carro era una ecuación. Esta era otra. Vio el rostro de Elara, la dignidad feroz, el terror oculto en sus ojos cuando el jinete la miró con lascivia. Vio el tren de vagones quemándose. La misma elección. Cargar adelante por justicia y causar una masacre de inocentes. Cray vio su vacilación. Era victoria. Entonces. Baja tus armas, loco de lata. Hablemos de que trabajes para mí. Un hombre de tus talentos, desperdiciado en la culpa de un fantasma. Los dedos de Red se apretaron en los mangos de perla de sus Colts. La línea de fusileros se tensó. El sol aclaró el borde del cañón, bañando el valle en una luz que parecía un juicio. Había venido a saldar una deuda. Ahora Cray había transferido esa deuda a los hombros de Elara. Cada instinto gritaba luchar. Cada cicatriz en su alma gritaba rendirse. Los Colts se sentían como anclas. Por primera vez en 30 años, William Red, el Marsal de Hierro, se rindió. Los Colts golpearon el polvo con un golpe suave y final. El sonido era un toque de difuntos.
Red estaba allí, con las manos vacías, ante la línea sonriente de los hombres de Cray. La rendición era absoluta. El valle estaba silencioso excepto por el suspiro del viento a través de la hierba. Elías Cray descendió los escalones de su porche, un rey aceptando tributo. Sabio. El sentimentalismo siempre fue tu defecto, Red. Ahora, el otro equipo. La estrella. La mano de Red se movió a su abrigo, al bolsillo interior donde yacía el paquete envuelto en cuero. Lo sacó lentamente. No solo la estrella de Serif que había lanzado. Esta era diferente. La desenvolvió. Una placa de Marsal de los Estados Unidos, plata empañada, brillaba tenuemente al amanecer. El águila estaba orgullosa, alas extendidas. Era la placa que había usado en Defiance Pass. La que había enterrado en vergüenza. La extendió. Cray la tomó, pellizcándola entre pulgar e índice como si estuviera sucia. El símbolo de un credo fallido, dijo Cray. La lanzó a un lacayo. Fúndela. Agrégala al envío. Se volvió hacia Red. ¿Ves? No solo tomo niños y aterrorizo maestras. Soy un hombre de negocios. Esa plata de mi mina financia imperios. Tu pequeño drama es una picadura de mosquito. Red no dijo nada. Sus ojos, sin embargo, estaban catalogando. El número de hombres, 14. La disposición de los graneros, uno grande, puertas cerradas. La ausencia del enforcer con el que Cray había amenazado, dentro de la casa. La posición del sol, en sus ojos. Quítenle el abrigo, ordenó Cray. Regístrenlo. Manos rudas quitaron el abrigo largo. Lo palparon, encontrando solo una navaja plegable y una pequeña Biblia desgastada en un bolsillo del chaleco. Pasaron por alto la púa delgada y plana tejida en la banda de su sombrero, y el segundo deringue más pequeño acurrucado contra la parte baja de su espalda, herramientas de un hombre que planeaba todos los resultados, incluso la rendición. Enciérrenlo en el ahumadero, decidió Cray. Decidiremos su uso después. Tal vez cebo para el resto del pueblo cuando se pongan valientes. Mientras lo empujaban hacia el pequeño y robusto edificio, la mirada de Red recorrió el granero principal una vez más. Las puertas traquetearon, como por un impacto pesado desde dentro. Un murmullo bajo y colectivo se filtraba por las grietas. No animales. Voces. En Mercy, el chico devuelto era una chispa en yesca seca. Hombres que habían inclinado sus cabezas ahora se miraban unos a otros con nueva intención. El ara se movía entre ellos, ya no solo la maestra, sino la mujer que había cabalgado en la oscuridad y regresado con un milagro. Empuñaba el botón de latón del chico como un talismán. Está allá arriba solo, les dijo a la reunión en la herrería. Nos compró tiempo con su rendición. ¿Vamos a gastarlo escondiéndonos? Es un solo hombre, argumentó un granjero. Y Cray tiene un ejército. Es el Marsal de Hierro, dijo de repente la viuda Gabel, con voz temblorosa por el recuerdo. William Rath. Limpió la banda del meridiano sangriento cuando nadie más lo haría. Mantuvo Canyon Ridge por 3 días con un brazo roto. No es solo un hombre. Es una fuerza de la ley. Y se rindió, se burló el Sheriff Cobb, aunque su propio miedo al nombre era palpable. Para salvarme, se dio cuenta el ara, la verdad de la palanca de Cray amaneciendo con horrible claridad. Vio la vacilación congelada de Red en su mente. No se había rendido ante los rifles. Se había rendido ante una amenaza contra ella. El peso de ese sacrificio amenazaba con doblar sus rodillas. Transformó su miedo en una furia fría y clara. Entonces somos su fuerza ahora, declaró. Cada hombre que pueda sostener un rifle, un martillo, un tridente. Vamos. No como una partida. Como un ejército de los ignorados. Un lento rumor de asentimiento comenzó a construirse. No era un grito. Era el sonido de un candado rompiéndose. En el oscuro y sin aire ahumadero, Red trabajó el candado con su púa del sombrero. Era un mecanismo viejo. Hizo clic abierto en menos de un minuto. Miró hacia afuera.
Un guardia, aburrido, apoyado en su rifle a 20 pies de distancia. Red se movió como humo. El deringue estaba en su mano, no para disparar, sino como un garrote. Un golpe agudo detrás de la oreja del guardia lo dejó caer en silencio. Red atrapó el rifle. No se dirigió a la puerta. Se dirigió al granero grande y murmurante. Deslizó el pestillo y abrió la puerta a una grieta. La escena dentro le robó el aliento. 40, tal vez 50 personas, hombres, mujeres, unos pocos niños mayores, sentados encadenados a una cadena central. Picos de minería apilados. Eran la moneda real de Cray. Trabajo forzado, despojado de ataques a vagones y recolectado de deudas. El chico había sido solo el stock más reciente. Todos los ojos se volvieron hacia él, abiertos por el miedo y un destello de esperanza desesperada. ¿Quién puede luchar?, preguntó Red, con voz baja. Una docena de hombres levantaron sus manos encadenadas. Encontró el candado maestro de la cadena, una cosa pesada. Apuntó el rifle robado a él. Cúbranse los oídos. El informe fue ensordecedor dentro del granero. El candado se hizo añicos. Tomen los picos, ordenó. Ármense. Cuando oigan caos, salgan luchando. Apunten primero a los caballos. Lanzó el rifle a un minero de hombros anchos y se volvió para irse. Marsal, llamó el hombre. ¿Por qué? Red no miró atrás. Porque hoy tengo que salvar a todo un pueblo de gente. Ustedes son solo los primeros. Salió sigilosamente, dirigiéndose a la casa señorial. El enforcer de Cray estaba dentro. El hombre que conocía el pasado de Elara. El hombre que era la clave de la palanca de Cray. Esa amenaza tenía que ser cancelada permanentemente. Entró por una ventana de la cocina. La casa era opulenta y tranquila. Encontró al hombre en un estudio, bebiendo el brandy de Cray, un bruto corpulento con una cicatriz a través del labio. El hombre de la memoria de Elara. El reconocimiento fue instantáneo. El enforcer buscó torpemente su arma. El deringue de Red, ahora cargado, ya estaba nivelado. El disparo único lo alcanzó entre los ojos. Cayó, su pasado, sus amenazas y su conocimiento muriendo con él. El disparo fue la chispa. Desde fuera vinieron los primeros gritos de alarma. Luego un rugido creciente y irregular del granero mientras los prisioneros liberados salían, picos y rifles en mano. Los disparos estallaron, caóticos y feroces. Red corrió al frente de la casa. Cray estaba en el porche, gritando órdenes, su control perfecto deshilachándose. Vio a Red. Sus ojos se clavaron a través del campo de batalla del patio. Red salió al abierto, un objetivo Stark. Cray, bramó, su voz cortando el estruendo. El libro mayor. Cray sacó una pistola ornamentada, disparando salvajemente. Red no corrió. Caminó hacia él, una línea recta a través de la tormenta de balas. Una le rozó el muslo. No rompió su paso. Estaba a 10 pies cuando la pistola de Cray hizo clic vacía. Cray miró, atrapado. Eres un fantasma, escupió Cray. Una historia para asustar niños. No, dijo Red, deteniéndose ante él. Soy el ajuste de cuentas. No usó su deringue. No usó el cuchillo. Su mano izquierda salió disparada, agarrando la muñeca de Cray. Su puño derecho, forjado por décadas de arrepentimiento y endurecido por el hierro frío de la justicia, impulsó hacia adelante. Conectó con un sonido como un tronco partiéndose. Elías Cray se desplomó, inconsciente, sobre las tablas de su propio porche. La pelea de armas alrededor de ellos se estaba apagando, los hombres de Cray abrumados por la ferocidad de los prisioneros liberados. Y entonces, un nuevo sonido. Un trueno distante, creciendo más cerca. Red miró hacia la puerta del cañón. Mercy había venido. Elara los lideraba, montando una yegua polvorienta, el colt de su padre en la mano. Detrás de ella venían granjeros, herreros, tenderos, una ola de furia ordinaria.
Inundaron el valle, encontrándose con los prisioneros liberados, rodeando a los pocos pistoleros restantes que arrojaron sus armas. El silencio descendió, espeso con humo de armas y los gemidos de los heridos. El ara desmontó, sus ojos encontrando a Red en el porche. Caminó más allá del caos, subiendo los escalones, hacia donde él estaba sobre el diablo derrotado de su mundo. Vio la sangre fresca en su pierna, el gesto sombrío de su mandíbula. Sin una palabra, metió la mano en su bolsillo. Tomó su mano, la mano que acababa de entregar justicia, y presionó el botón de latón del chico en su palma. Cerró sus dedos alrededor de él. Ya no era una reliquia de una infancia robada. Era un símbolo de una devuelta. Un emblema del pacto entre protector y protegido. La miró, el hielo en sus ojos finalmente descongelándose en un agotamiento tan profundo que era una especie de paz. Se ha ido, dijo Red en voz baja. El hombre de tu pasado. No puede lastimarte de nuevo. Ella entendió entonces la totalidad de lo que había hecho. La rendición, la lucha, el asesinato final y preciso, todo ello, un círculo dibujado alrededor de su seguridad. Una deuda pagada en pleno. Ni el tuyo, dijo ella, refiriéndose a Defiance Pass, al fantasma que había estado persiguiendo. En el valle abajo, la gente de Mercy y los prisioneros liberados comenzaron el duro trabajo de atender, atar y reclamar. La larga noche había terminado. William Red, el marsal de hierro, miró al amanecer que había comprado con sangre y hierro. Colocó el botón de latón en su propio bolsillo del chaleco, sobre su corazón. Era ligero. Era todo. Había venido a saldar una deuda. Se había quedado para encontrar una razón. Y a su lado, Elara Dance, ya no solo una superviviente, tomó su brazo. Juntos, enfrentaron el amanecer.